Buenas noches, que el Señor nos bendiga a todos los que vamos a estar juntos en esta noche para poder recibir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Bienvenidos sean los que van a conectarse, los que se están conectando. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad?, que nuevamente nos da de poder estar delante de su presencia, de poder conectarnos para escuchar su palabra. Quiero que juntos, por favor, me acompañen a presentar nuestras vidas delante del Señor en oración para que entremos a revisar lo que el Señor quiere darnos en esta noche. Vengamos, por favor, mis amados hermanos, a presentarnos en oración delante de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tus cuidados para con nosotros, tus hijos, para con tu pueblo en esta hora. Señor, una vez más nos presentamos delante de tu trono de la gracia para suplicarte, Dios mío, que seas tú hablando a nuestros corazones, impartiéndonos, Señor, esa palabra fresca, esa palabra viva, Señor, esa palabra que purifica nuestro ser interior. En el nombre de Jesús, Señor, nos quedamos a tus pies y pedimos que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, dándonos esa palabra de aliento que necesitamos escuchar en esta hora. Te exaltamos y te adoramos solo a ti, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos los que están conectados ya para poder recibir en esta noche la palabra del Señor. Quiero, mis amados hermanos, que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 24. 1 Corintios 9:24. Quiero en esta noche compartir con ustedes el tema de mantenernos firmes hasta el final. Un tema que yo considero muy importante, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podamos, mis amados hermanos, estar con este tema en mente, que podamos mantenernos firmes hasta el final de nuestro caminar y hasta el final de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos enseña en estos versículos, 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 24 hasta el 27, el apóstol Pablo nos muestra básicamente esto que yo quiero que se nos quede en esta noche en nuestra mente. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y el apóstol Pablo nos anima a nosotros y nos dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Cuando estamos viendo en un estadio, esa es la idea que el apóstol Pablo nos da. En un estadio hay muchas personas que están compitiendo para llegar a una meta. Hay muchos que están corriendo con el único objetivo en su mente y en su corazón de poder obtener el premio que están dando en esa competencia. Así es que el apóstol Pablo nos dice, todos están corriendo como en un estadio, pero uno solo se va a llevar el premio. Ahora, tenemos que entender, el apóstol Pablo no estaba diciendo, ustedes corran, pero solo uno se va a llevar el premio y los demás quedan descalificados. No, no es esa en sí la idea que el apóstol nos está dando. Pablo nos está enseñando que nosotros estamos corriendo una carrera. Ahora, nuestro objetivo, nuestro deseo, mis amados hermanos, es alcanzar la corona, es alcanzar el premio que Dios ha establecido para todos nosotros sus hijos. Definitivamente no va a ser uno solo el que va a llegar a la meta. Vamos a ser muchos hijos de Dios los que juntos vamos a poder llegar a la meta, pero a todos se nos va a dar una corona. Por favor, no vaya a pensar o a creer a alguien y vaya a decir, ay, ¿yo para qué voy a correr si otro va a ganarme? No, no, no. Nosotros necesitamos entender y comprender que nuestra vida cristiana es una carrera a la que va a ganar el premio y la corona, no el que llegue primero, sino el que llegue hasta el final de la carrera. Por eso es que nosotros necesitamos enfocarnos en mantenernos firmes, en mantenernos fieles hasta alcanzar la meta final que Cristo nos ha trazado a nuestras vidas. Así es que el apóstol Pablo nos dice, corred
de tal manera que lo obtengáis. Pero en el versículo 25 también dice, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Voy a quedarme unos minutitos más en este versículo 25, porque el apóstol nos enseña ahora, no solo que estamos en una carrera y que hay una corona, sino que ahora el apóstol Pablo nos está diciendo de que el que lucha, dice, de todo se abstiene. Mis amados hermanos, este versículo también es importante que nosotros lo entendamos y lo aprendamos a vivir en nuestra vida cristiana. Porque en la carrera que Dios nos está permitiendo correr todos juntos, en esta carrera necesitamos saber que hay cosas de las cuales nos tenemos que despojar, a las cuales nos tenemos que quitar ese peso que nos estorba el poder correr de la manera correcta. Si vamos en una carrera, si vamos en una competencia, así como nos está enseñando el apóstol Pablo, nadie puede correr con una carga en sus hombros. Nadie puede correr cargando maletas innecesarias. Cuando una persona va a correr una carrera, su ropa es ligera, su ropa es liviana y su ropa incluso es pegada al cuerpo para que la misma ropa no le reste resistencia mientras va corriendo en esa carrera. Así es que el apóstol Pablo nos está enseñando en este versículo que todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Y esto es importante para nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Miren, el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aún y cuando Pablo dijo esas palabras, se estaba refiriendo a la comida, también nosotros podemos aplicarla a otros aspectos de nuestra vida y de nuestro caminar cristiano. Necesitamos aprender a despojarnos. Por ejemplo, nosotros necesitamos despojarnos de la amargura. Nadie, ningún cristiano va a poder caminar la carrera con Dios si está amargado. El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 12 dice que si alguno de nosotros llega a amargarse como lo fue Esaú, va a ser también descalificado de la carrera. Nadie puede correr esta carrera cristiana con orgullo en su corazón, cargando maletas de orgullo, creyéndose mejor que otros. No va a poder correr simplemente. Es más, yo me atrevo, mis amados hermanos, a decirles en esta noche que nosotros estamos corriendo una carrera en la vida cristiana, pero también llevamos a hermanos y hermanas a la par nuestra que necesitamos ayudarles, necesitamos apoyarlos y juntos llegar a la meta que Dios nos ha propuesto. Nadie puede decir, ay, se cayó el hermano, ay, que se quede, yo me voy para la meta y yo voy a seguir lo que Dios tiene para mí. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. Tenemos que aprender a ser mansos, humildes también como nuestro Señor Jesús. Y si vemos a un hermano que se ha caído, necesitamos agacharnos, recogerlos y ayudarles para que corramos juntos la carrera que tenemos por delante. Necesitamos entonces, dice el apóstol Pablo, despojarnos. Necesitamos quitarnos, abstenernos de muchas cosas para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero luego dice el versículo 26, estoy en 1 Corintios 9:24 y ahorita estoy leyendo el versículo 26. Así que yo, de esta manera, el apóstol Pablo se pone como ejemplo. Primero nos dijo que todos estamos en una carrera. Después nos enseñó que tenemos que abstenernos de todo para poder correr la carrera. Pero ahora el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, así que yo, él se pone como ejemplo y dice, yo de esta manera corro. Y aquí yo me atrevo y le digo, apóstol Pablo, ¿cómo corres tú? Yo quiero también correr como tú has corrido la carrera. ¿Cómo corrió Pablo? Dice Pablo que no corre como a la aventura. Pablo tenía una meta específica.
Pablo sabía hacia dónde se estaba extendiendo, y aquí nosotros también tenemos que aprender esto del apóstol Pablo. ¿Sabes tú cuál es la meta? ¿Sabes tú hacia dónde te estás extendiendo? ¿Sabes tú cuál es la meta a la cual quieres llegar? Necesitamos tener la meta clara en nuestras vidas para poder correr, para poder extendernos, para poder abstenernos de todo lo que nos está agobiando y lo que nos quita fuerzas para caminar. Él dice, yo no corro como a la aventura. Voy para allá y de repente digo, no, allá se ve más bonito, no, allá se ve mejor, no, aquel está mejor. No. Pablo tenía una meta clara y definida hacia dónde se estaba extendiendo y hacia dónde estaba corriendo. Así es que necesitamos tener una visión clara hacia dónde nos estamos extendiendo. Y luego él dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo sabía cuáles eran sus enemigos contra los cuales necesitaba luchar. Y nosotros también conocemos que 3 son los enemigos del cristiano. Todo esto nosotros ya lo conocemos. Yo solamente lo estoy nombrando nuevamente para que veamos cómo el apóstol Pablo nos está diciendo de la manera correcta en la cual debemos avanzar en nuestra vida cristiana. Así es que dice, en los 3 enemigos, nos habíamos quedado en los 3 enemigos de todo el cristiano. El primer enemigo que tenemos es el mundo. El segundo enemigo es Satanás y en tercer lugar es nuestra carne, nuestro yo, nuestra naturaleza caída, llena de pecado, es nuestro tercer enemigo y no es el último, es uno de los principales. 3 enemigos son los enemigos del cristiano: el mundo, Satanás y la carne. Pero el apóstol Pablo dice, yo peleo, no golpeo el aire, yo conozco cuáles son mis enemigos y contra esos enemigos yo peleo todos los días. Pero luego se enfoca en el versículo 27 el apóstol Pablo y él dice, yo golpeo mi cuerpo. El tercer enemigo que yo he mencionado es en el cual el apóstol Pablo se enfoca. Y él dice, el tercer enemigo es el peor de los 3. El mundo. Ya no nos atrae el mundo. El mundo ya no es un deleite, ya no es un enemigo que a nosotros nos atraiga, porque nadie quiere estar en bares, nadie quiere estar en fiestas, en discotecas, nadie quiere estar fumando o haciendo drogas. Ya no, el mundo no nos atrae como hijos de Dios, como cristianos. Así es que el mundo realmente no es un enemigo muy fuerte hacia nosotros. Pero ¿qué decir del diablo? Mira, el diablo, cuando nosotros sentimos los ataques, cuando nosotros sentimos una opresión de demonios alrededor nuestro, ¿qué hacemos? Comenzamos a reprender, comenzamos a echar fuera los demonios y ellos huyen. Rápido, obedientemente los demonios huyen y se van lejos de nosotros, de nuestras vidas, y ya no son una mayor oposición. Así es que el mundo y Satanás y los demonios no nos hacen mucho problema. Pero ¿qué decir de nuestra naturaleza? ¿Qué decir del yo? ¿Qué decir de ese pecado que hay dentro de nosotros? ¿Saben, mis amados hermanos, que el pecado que más nos cuesta dejar, ¿saben cuál es? El pecado que nos gusta. Hay pecados, y sí, parece sorprendente, pero hay pecados dentro de nosotros como cristianos que nos gusta practicarlos, nos gusta hacerlos, y esos pecados nos están estorbando, así como dice la escritura en el Cantar de los Cantares, que las pequeñas zorras son las que echan a perder todas las viñas. Así también esos pecados que amamos, que nos gusta, que los cuidamos y los protegemos, esos pecados son los que nos pueden impedir llegar hasta la meta que Dios tiene para nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, los pecados que hay dentro de mí, la vanidad, todo eso que yo tengo en mi interior, que es el yo, que es la carne, todos esos pecados que hay dentro de mí, a esos son los que yo golpeo, dice el apóstol Pablo. Yo no me pongo a pelear con mis amigos, yo no me pongo a pelear con mis hermanos, yo no me pongo a pelear con mis seres queridos.
Yo golpeo mi cuerpo, porque el problema no son las personas que me rodean, el problema no son mis hermanos, el problema está dentro de mí. Aquel que le gusta el chisme, voy a poner un ejemplo, aquel que le gusta el chisme, que le gusta hablar mal de las otras personas, el problema no son las personas, el problema lo anda la persona adentro. Por eso es que hace ese tipo de pecados, por eso es que va y habla de todas las personas, porque se ama su pecado y lo cuida, lo sustenta. Entonces el apóstol Pablo nos dice: yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña y que nosotros tenemos que aprender. Necesitamos, mis amados hermanos, aprender a pelear con los enemigos que tenemos en nuestro interior. Esos pecados feos que ustedes y yo conocemos que están dentro de nosotros, a esos pecados son los que tenemos que golpearlos, que ponerlos en servidumbre. No tenemos que alimentarlo, no tenemos que darles de comer para que se hagan grandes y se fortalezcan. Tenemos que hacer morir las obras de la carne, dice Gálatas también. Pero luego miren lo que el apóstol Pablo dice. Estoy en 1 Corintios 9:27 y dice el apóstol Pablo: no sea, oiga mi amado hermano, no sea que habiendo sido heraldo, que yo haya predicado, que yo haya hablado la palabra de Dios, no sea que yo haya hablado, pero que yo mismo venga a ser eliminado. Ese es el cuidado que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos decirle a los demás: mire hermano, su problema es este. Mire hermano, usted necesita cambiar esto. Usted necesita que Dios obre en esta área en su vida. Pero va a llegar a un momento donde nos presentemos delante de Dios, que Dios nos va a decir: ¿y tu pecado? Nunca lo trataste porque estabas viendo el pecado de las demás personas. Pablo decía: no sea que yo mismo venga a ser eliminado, que yo mismo venga a descalificarme. Mis amados hermanos, permítanme decirles esto: en la eternidad no todos vamos a tener coronas. Porque muchos cristianos, muchos hijos de Dios no corrieron legítimamente la carrera que Dios les ha dado y no van a obtener una corona. Hay personas que buscan atajos. Hay personas que dicen: no, este camino es muy difícil, mejor me voy a ir por este lado o me voy a ir por el otro lado. Las personas que no caminan la vida cristiana, que no corren la vida cristiana con las reglas, con los lineamientos que Dios nos ha dado, no van a recibir corona. Porque el apóstol Pablo dice, acuérdense que él inició diciendo: todos a la verdad corremos como en un estadio, y uno solo se va a llevar la corona. Y luego el apóstol Pablo cierra este punto diciendo: yo mismo voy a ser eliminado, yo mismo puedo ser eliminado. Mis amados, tengamos por favor mucho cuidado con nuestra corona. Mire, Dios quiere que tengamos coronas, pero para que, así como los 24 ancianos allá en el libro del Apocalipsis y allá en la eternidad, los 24 ancianos quitan su corona para rendirla delante de los pies de Dios, así nosotros también debemos de desear obtener coronas, no para vanagloriarnos, no para sentirnos mejor que otros, sino que para poder tener coronas y echarla delante del Señor. Si no tienes corona, ¿qué vas a poner delante de los pies de Cristo? Nada. Te vas a quedar de brazos cruzados, triste en la eternidad, y vas a decir: yo no tengo corona que echar a los pies de Cristo. Necesitamos las coronas, necesitamos tener esa corona que Dios nos da cuando corremos legítimamente. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en estos versículos. Pero ¿qué nos dice también el Señor Jesús? Vamos por favor a Mateo. Qué hermosa es la palabra del Señor, cómo nos enseña, ¿verdad?, la manera correcta a la cual nosotros debemos de apegarnos. Mis amados,
Los estándares de Dios no podemos bajarlos por nada ni por nadie. Las leyes que Dios ha establecido son unas y nosotros tenemos que regirnos a las leyes de Dios. No debemos de hacernos los del ojo pacho y decir, voy a bajar las leyes para que pueda entrar mi hermana, mi hermano, mi madre, mi sobrino, mi cuñado. Voy a bajar las leyes de Dios. No. El estándar de Dios es el mismo desde el principio y nosotros tenemos que regirnos a las leyes y a los estándares que Dios ha dado. Mire también lo que dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 24 y el versículo 11, 12 y 13. Mateo 24, 11. Ahora el Señor Jesús va a hablar acerca del sermón del fin del siglo. En el capítulo 24 de Mateo, todos nosotros sabemos que Jesús está hablando de las cosas que van a suceder pronto en nuestros tiempos. Así es que dice el Señor Jesús en el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una de las cualidades de los tiempos finales es que se van a levantar muchos falsos profetas y ellos van a hablar y van a decir, Dios dice así, que en realidad no es Dios el que está hablando. Ellos están hablando falsamente en nombre de Dios porque están diciendo lo que la gente quiere oír. Ellos están hablando lo que la gente quiere escuchar de sus labios. Así es que debemos de tener mucho cuidado en estos tiempos finales porque hay mucho engaño, hay muchos falsos profetas, hay muchos milagros mentirosos en los tiempos finales. Pero dice el versículo 2 el Señor Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí también nosotros tenemos que tener un cuidado, porque en estos días finales vamos a ver mucha maldad, mucha injusticia viniendo de varios aspectos, de varias partes. Vamos a ver las injusticias, pero el Señor Jesús nos advierte y nos dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Tengamos cuidado, tengamos nuestro amor por el Señor, nuestro amor por la palabra de Dios, mantengámosla viva en estos días finales, que no nos importen las injusticias, que aun y cuando veamos las injusticias alrededor nuestro amor por Dios, por su palabra y por su verdad no mengue. Va a haber mucha maldad en los tiempos finales y mire si no estamos en estos tiempos. Va a haber mucho engaño, pero mire la advertencia que el Señor Jesús nos da en el versículo 13. Jesús entonces nos dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que, como dijo el Señor Jesús, perseverar hasta el final. Es por eso, mis amados hermanos, que el tema de esta palabra en esta noche es manteniéndonos firmes hasta el final. Miren, muchas personas inician la carrera, pero pocas personas las terminan. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que empezar la carrera. De hecho, ya la hemos empezado, pero ¿sabe qué? Tenemos que terminarla. Tenemos que terminar la carrera con gozo. No tenemos que amargarnos, no tenemos que frustrarnos. No tiene nuestro amor que verse afectado por la maldad de estos días. Mis amados, Dios habló en el libro de Apocalipsis. Dios le habló a 7 iglesias, todos nosotros las conocemos. Dios habló en el Apocalipsis a 7 iglesias. En el capítulo 2 y 3, Dios estaba hablándole a las 7 iglesias de Asia Menor y Dios les estaba dando un mensaje claro a ellos. Definitivamente por el tiempo yo no puedo ver las 7 iglesias, pero yo le voy a dar una regla muy sencilla. La palabra de Dios es sencilla, es fácil de entender y es práctica. Nadie puede confundirse, nadie puede decir qué difícil. No, no, no. La palabra de Dios es fácil de entenderla cuando tenemos un corazón puro y cuando tenemos una mente libre de prejuicios. Así es que, mis amados hermanos,
No quiero ver las 7 cartas, las 7 iglesias, pero yo voy a tocar en el tiempo que me resta 2 iglesias de las 7 que se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Déjeme antes decirle cuál es la pequeña regla. Cuando usted estudie las 7 iglesias de Apocalipsis, aplíquele estas 4 reglas, así de sencillo. 4 reglas. 4 parámetros básicos para estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis. Básicamente es lo mismo. Ahora, el primer punto que nosotros tenemos que ver cuando estudiemos las 7 iglesias es que el Señor Jesús, el Señor se presenta de una manera específica. Dios se revela a cada una de las iglesias de una manera específica, mostrándose a ellos, dependiendo de cuál sea la situación que Dios va a tratar, se presenta a ellos de esa manera, se revela a ellos. Podría ser un nombre, podría ser uno de los títulos de Dios. Ya lo vamos a ver en estas 2 iglesias. En primer lugar, entonces, Dios se revela a la iglesia mostrándose como uno de sus nombres o uno de sus títulos. Eso es lo primero cuando estudie las 7 iglesias de Apocalipsis. Busque cómo se presenta Dios a esa iglesia. En segundo lugar, si corresponde a la iglesia, Dios la elogia. Dios le dice, tienes esto, haces esto. Dios la elogia. No a las 7 iglesias las elogia Dios. De hecho, solo a 2 de ellas, que son las que yo quiero que veamos en estos minutos. Luego, el tercer parámetro es que Dios, si corresponde, Dios les da una reprensión, Dios les da una advertencia, Dios les reprocha algo a la iglesia. De las 7 iglesias, a 5 iglesias Dios tiene algo que reprocharles, pero a 2 de ellas Dios no les reprocha nada. Y esas son las 2 que yo quiero que veamos en esta hora. Pero veamos el cuarto aspecto. El cuarto aspecto para poder estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis es que en cada una de las 7 iglesias Dios termina con una promesa para el vencedor. Ahora, estos 4 puntos fáciles y sencillos, los vuelvo a repetir. En primer lugar, Dios se revela a cada iglesia de una manera específica. En segundo lugar, si corresponde, Dios le da un elogio o Dios resalta esa cualidad. En tercer lugar, si corresponde, Dios le da una reprensión. Dios le advierte de algo que están haciendo mal a la iglesia. Y en cuarto lugar, Dios le da una promesa al vencedor. Ahora, cuando usted estudie estas 7 iglesias, sería bueno, mis amados hermanos, que las comparen con las 7 fiestas de Israel y con las 7 parábolas del reino de Mateo capítulo 13. Si usted compara estas 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 fiestas de Israel y las 7 parábolas del reino de Mateo capítulo 13, olvídese, va a tener un panorama precioso y hermoso de lo que Dios quiso decirles a cada una de esas iglesias. Y hay muchas maneras más como se puede estudiar esto, pero de una manera simple y sencillo. Ahora, quiero que veamos las 2 iglesias a las cuales Dios no les reprocha nada. Y yo me voy a centrar en ellas, porque básicamente Dios las elogia en algo similar. Dios les muestra algo que había dentro de ellas que es bastante similar. Y yo quiero que nos quedemos en estas 2 iglesias. La primera de ellas la encontramos en capítulo 2 de Apocalipsis y el versículo 8 hasta el versículo 11. Dios aquí va a hablar a la iglesia de Esmirna y aquí vamos a aplicar estos 4 puntos que les dije anteriormente. Versículo 8 al 11. Dios le habla a la iglesia de Esmirna. En primer lugar, ¿cómo se presenta Cristo? ¿Cómo se presenta Dios a la iglesia de Esmirna? Veámoslo. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Cómo se presenta Cristo a esta iglesia? Mire, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En primer lugar, Dios se presenta a la iglesia de Esmirna, se presenta como el primero y como el postrero. Cristo, en pocas palabras, se presenta a esta hermosa iglesia como el alfa y la omega, así como Jesús dijo en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. De esta misma manera, como Dios se mostró al apóstol Juan, diciendo, yo soy el alfa y la omega, de la misma manera Cristo se presenta a la iglesia de Esmirna, diciéndole, yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Qué significa eso? ¿De qué nos habla eso? Eso en pocas palabras nos está hablando de que Dios es el que nos llama, pero también Dios es el que tiene el poder para ayudarnos y llegar a la meta que Él nos ha establecido. Mis amados hermanos, miren, hay un versículo muy fuerte. Yo quiero mencionarlo al final de esta palabra, pero se los voy a mencionar ahorita. Dice Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Apocalipsis 21:8 nos da una lista de aquellas personas que van a irse directamente al infierno. Apocalipsis 21:8 lo voy a mencionar y yo al final lo voy a volver a tocar. Apocalipsis 21:8 menciona en la lista de personas que no son agradables a Dios, Dios inicia con los cobardes y los incrédulos. Y mire, este versículo es fuerte, este versículo es duro, porque dice que los cobardes y los incrédulos, y hablando de otra lista más de personas, dice que ellos se van a ir al lago de fuego, ellos se van a ir al infierno. Pero esta lista la encabezan los cobardes y los incrédulos. Y cuando yo me pongo a pensar en ellos, realmente yo puedo notar una cosa, que no son personas impías, que no son personas del mundo, son personas cristianas, han sido personas que en algún momento han recibido a Jesús en su corazón, pero ellos vieron lo difícil del camino, ellos se pusieron a ver todas las dificultades de la vida cristiana y ellos se acobardaron, ellos dijeron, no, yo no voy a llegar, esto está muy difícil, no, yo mejor me regreso al mundo. Para sufrir estas cosas, yo mejor abandono los caminos de Dios. Fueron cobardes, no creyeron que Dios era el alfa y la omega, no creyeron que era el primero y el último. Ellos no tuvieron fe, fueron incrédulos, no creyeron que Dios era capaz de ayudarles a llegar a la meta. Mire cómo se presenta Dios a esta iglesia. Hay un por qué Dios se presenta a ellos de esta manera. Dios le dice, yo soy el primero, yo soy el alfa, yo soy el postrero, yo soy la omega, dice el Señor. Yo soy el que inicio y el que termino la obra. Mis amados, nosotros necesitamos mantenernos firmes hasta el final. Necesitamos confiar que fiel es el que nos llamó, el cual también puede ayudarnos, el cual también puede hacernos pasar por los valles de sombra y de muerte y no temer nada, porque Él estará con nosotros. Así es que el Señor se presenta como el primero y el postrero, pero también el Señor se presenta como el que estuvo muerto y el que vivió. Esto también nos habla de esperanza para nuestras vidas, porque si alguien muere, es nuestra confianza que nos vamos a levantar, que vamos a resucitar. Ninguno de nosotros se va a quedar en la tierra muerto. Nuestros cuerpos van a resucitar y van a estar eternamente con nuestro Dios. El Señor entonces se presenta a la iglesia de Esmirna como el que estuvo muerto, pero no se quedó ahí, sino que vivió, resucitó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él es el que nos ha llamado y Él es el que nos va a dar las fuerzas para concluir nuestro caminar, para llegar a la meta. Mis amados, Dios
es Dios y Él tiene el poder para hacernos que todos lleguemos a la meta. El único que nos puede descalificar de llegar a la meta somos nosotros mismos. Ni el diablo, ni los demonios, ni ninguna persona nos pueden descalificar de la meta, sino nosotros mismos. Nosotros podemos acobardarnos y podemos faltar en nuestra fe a Dios y podemos descalificarnos. Acuérdense, el apóstol Pablo dice: no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera y mi corona no me la vayan a dar. Así es que Dios se presenta a la iglesia de Esmirna como el que estuvo muerto y el que vivió, el que es capaz, el que es poderoso de bajar a la muerte, pero resucitar al tercer día. Pero luego dice, viene el elogio de parte de Dios. No hay ninguna reprensión de parte de Dios para la iglesia de Esmirna. Simplemente hay elogio. Veamos el elogio, veamos la cualidad que Dios resalta de esta iglesia de Esmirna. Dice el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Déjeme detenerme un momentito. La iglesia de Esmirna realmente era una iglesia pobre y pobre económicamente. Los miembros de esta iglesia no tenían dinero, eran pobres, pero Dios reconoce eso en ellos como una cualidad bella y hermosa. Así es que para aquellos que no tenemos dinero ni cuentas bancarias, sepamos que Dios nos mira no como el mundo nos ve. Dios nos mira como ricos y eso es lo que importa, mis amados hermanos. La opinión de la gente al fin y al cabo no importa. Lo que importa es la opinión que Dios tenga de nosotros. Dios le dice: yo veo tu pobreza, pero tú eres rico, dice. Esta iglesia de Esmirna realmente había hecho tesoros en el cielo. Esta iglesia había enviado suficiente dinero en el cielo y Dios le dice: tú eres rica, aunque aquí en esta tierra no tengas nada, allá en el cielo está tu mansión, allá están los tesoros donde se deben hacer los tesoros. Así es que el Señor les dice: yo conozco tus obras y conozco tu tribulación. Mire qué hermoso es nuestro Dios. Yo quiero hablar y quiero mencionar, resaltar la tribulación de estas dos iglesias, precisamente porque sé que muchos de nosotros podríamos estar pasando situaciones difíciles. Hay personas que han perdido a sus seres queridos, a sus parientes. Hay personas que ellos mismos están todavía luchando en contra de este virus. Pero mis amados hermanos, tengamos paciencia, tengamos confianza, tengamos fe que es Dios el que nos va a hacer pasar por esta tribulación. Dios no es un juez injusto. Dios está viendo nuestras tribulaciones. Dios está viendo nuestras angustias y Él nos sostiene. Él nos ayuda a pasar la prueba y a salir gozosos, a salir triunfantes en medio de la prueba, así como la iglesia de Esmirna. Así es que Dios le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, le dice Dios. Oiga, y dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Esta iglesia, adentro de ellas, tenía hermanos hipócritas, hermanos que a pesar de que estaban en medio de ellos y se decían ser judíos, pero ellos eran siervos de las autoridades de la ciudad. Y ellos estaban pendientes de la doctrina, ellos estaban pendientes de lo que ellos hablaban, de la palabra de Dios. ¿Y saben lo que hacían? Se daban la vuelta e iban corriendo y ponían en mal a la iglesia de Esmirna y le decían al juez, le decían al gobernador: miren, allá están hablando en contra de esto, cosas mentirosas. Dice que ellos eran blasfemos, dice que ellos eran sinagoga de Satanás y ellos los ponían en mal, y venían las autoridades y traían arrastrados presos a los hermanos de la iglesia de Esmirna. De hecho, mis amados hermanos, el nombre Esmirna
viene de la raíz en griego que significa mirra. Y mirra nos habla de muerte, nos habla de prueba, nos habla de tribulación, de dificultad, nos habla, porque la mirra era una de las esencias que ocupaban para embalsamar a los muertos. Así es que Esmirna, su nombre está ligado con la tribulación, con la dificultad. Mis amados hermanos, yo quiero mencionar algo en este momento. No crea. Si está pasando dificultades, si está pasando angustias, no crea que Dios se ha olvidado de usted. Mire, Dios al hijo que ama lo disciplina. Dios al hijo que ama le permite que pase por las dificultades, pero para hacerlo mejor, para hacerlo con un lugar de honor mayor en la eternidad y en el cielo mismo. Por favor, nadie vaya a pensar que si está sufriendo es porque Dios lo dejó. Mire la iglesia de Esmirna. La iglesia estaba pasando por tribulación y todavía en el versículo 10, estoy en Apocalipsis 2:10. Mire todavía lo que el Señor le dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo, Dios le está advirtiendo todavía a la iglesia de Esmirna, aquellos malos, aquellos blasfemos, aquellas sinagogas de Satanás que están en medio de ustedes. Dios les dice, el diablo los echará a algunos de vosotros en la cárcel. Dios les está advirtiendo. Dios previamente les está diciendo, no solamente están sufriendo injustamente, no solamente están pasando tribulación, es más, algunos de ustedes van a ir a la cárcel, les dice Dios. Dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Miren, mis amados hermanos, nosotros somos como diamantes en las manos de Dios. ¿Y dónde se forman los diamantes? En la parte más caliente, donde el fuego está más caliente, ahí se forman los diamantes, ahí se forma una piedra en bruto, pero después se lleva al hortelano, se lleva al joyero, donde el que la va a fabricar comienza a tallarla, a cortarla, ese diamante, y eso duele. Dios nos mete muchas veces a las tribulaciones, a las pruebas, para ver qué hay en nuestro corazón, para hacernos mejores hijos suyos, para que nosotros, nuestra fe crezca en Él. Por eso dice, para que seáis probados. Y luego dice, y tendréis tribulación, dice Dios, por 10 días. Y todos nosotros sabemos que el número 10 nos habla de prueba, tribulación, angustia. Pero dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y Dios le dice a la iglesia de Esmirna y nos dice también a nosotros, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren, mis amados hermanos, los tratos y los procesos de Dios no son para destruirnos, son para elevarnos a un nivel mayor, a una posición de gloria mayor en el reino de Dios. Si estás padeciendo, si estás pasando por dificultades, sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Qué hermoso elogio el que Dios le da a esta iglesia. Y Dios la anima. Dios le dice, no te detengas, no te frustres, permanece fiel. Es la palabra que Dios nos quiere dar a nosotros en esta hora. Necesitamos mantenernos fieles en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia. Dios ha prometido estar con nosotros. Salmos capítulo 23. El Salmo 23 y el versículo 4 dice el Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
Tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando estemos en dificultades, recordémonos la palabra de Dios. Recordémonos que hay una corona que nos está guardando en la eternidad. Mantengámonos fieles. No bajemos los estándares. No bajemos nuestra mirada. Ahora, ¿se vale llorar? Sí, se vale llorar. Se vale derramar nuestras lágrimas delante de Dios, pero después que lloramos, sequémonos las lágrimas, parémonos y digámosle: a tierra de Canaán voy de camino a tierra de Canaán y llegaremos a tierra de Canaán, mis amados hermanos, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Dios es bueno, aún en medio de las dificultades, Dios es bueno y permanece fiel. Ahora terminemos. En tercer lugar, Dios le da una promesa al vencedor. Dice Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 11. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a ustedes y a mí. El Espíritu Santo nos está hablando y dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la promesa para el vencedor? El que pasa la tribulación, el que soporta y permanece fiel. La promesa es que la segunda muerte no va a tener nada que ver con nosotros. ¿Y cuál es la segunda muerte? Es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. La primera muerte es la que experimentamos todos. Algunas personas ahorita por el virus han muerto. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es estar separados eternamente de Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 14. Esa es la segunda muerte, la separación completa de Dios. Esa separación que Dios le va a decir a los malos: váyanse al infierno. Y la promesa de Dios es: porque fuiste fiel, porque te mantuviste fiel en medio de la tribulación, yo no voy a permitir que sufras la segunda muerte. Gloria al nombre de Dios. Tengo que avanzar. Esta es la iglesia de Esmirna. Veamos ahora la segunda iglesia. Esta iglesia tampoco Dios no le tiene nada que reprocharle. No tiene ninguna cosa en contra de esta iglesia. Veamos ahora la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3. Desde el versículo 7 hasta el versículo 13 estamos hablando, o Dios habla, de la iglesia de Filadelfia. Así es que apliquémosle una vez más la misma regla. ¿Cómo se presenta Cristo a esta iglesia de Filadelfia? Dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7. Veamos cómo se presenta Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Y qué dice? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. El Señor Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia, se presenta en primer lugar como el santo. Dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Hebreos 12:14 dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Mis amados hermanos, necesitamos prepararnos, necesitamos vivir y caminar en santidad si queremos ver al santo de los santos. Nadie puede ver a Dios cara a cara si no es santo. Nadie puede disculparse y decirse: ay Señor, porque tú sabes que yo soy débil. No, si no eres santo, si no soy santa, no veré al Señor. Él se presenta, Cristo se presenta a la iglesia de Esmirna como el santo. Y mire, allí es donde está nuestro trabajo como cristianos. Dice la palabra del Señor aquí en Apocalipsis, también dice: el que es santo, santifíquese todavía. Si usted se cree santo, si yo me creo santo, espérese el día de mañana. Necesitamos mantener, incrementando la santidad en nuestras vidas.
vamos a llegar a estar completos cuando veamos a Cristo cara a cara. Cuando estemos frente a Cristo, ya no vamos a necesitar agregar nada más. Pero mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, necesitamos todos los días rogarle al Señor que nos lave, que nos limpie, que circuncide nuestro corazón, que nos quite esas pequeñas zorras, que arranque de nuestro corazón esa semilla mala que Él no ha sembrado. Así es que el Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo. Si Él se presenta como santo, es porque Dios también quiere que su iglesia sea santa. En segundo lugar, Cristo se presenta como el verdadero. Y mire, qué importante es la verdad. Dice el Salmo 51 y el versículo 6. Por el tiempo no estoy leyendo las citas bíblicas, pero ahí están saliendo en la pantalla, están saliendo los versículos. Dice entonces el Salmo 51 y el versículo 6, dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y tanto en la iglesia de Esmirna como en la iglesia de Filadelfia, Dios le señala a la iglesia y le dice: yo sé que en medio de ustedes hay personas falsas. Yo sé que en medio de ustedes hay personas hipócritas. Hay personas que se dicen ser judíos, pero no lo son. Ya más adelantito lo vamos a ver con la iglesia de Filadelfia, pero así lo vimos en la iglesia de Esmirna. Así es que el Señor se presenta como el verdadero, como el santo, pero también como el verdadero. Y valga para nosotros también, necesitamos ser verdaderos. No tenemos que tener doble cara, no tenemos que tener una cara con los hermanos y una otra cara con los compañeros de trabajo. Necesitamos ser fieles y verdaderos, así como el Señor es verdadero. Luego se presenta el Señor y Él dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Esto habla. El que el Señor se presente como el que tiene la llave nos habla de autoridad. El Señor Jesús se presenta entonces como el santo, como el verdadero y como quien tiene autoridad. Y miren, mis amados hermanos, el Señor, todo lo que Él es, Él quiere compartirlo con nosotros, sus hijos. Nosotros también debemos de tener autoridad sobre Satanás. Pero si vamos a tener autoridad sobre Satanás, tenemos que haber vencido las cosas que Satanás es. Si Satanás es orgulloso y es mentiroso, pues yo no tengo que ser ni mentirosa ni orgullosa para ponerle la bota en el cuello a Satanás. Así es que el Señor también quiere que nosotros, así es, que seamos puros, que seamos verdaderos, que seamos santos como Él es santo, para podernos dar la autoridad que también Él tiene. La autoridad es tal que la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Entonces el Señor Jesús se presenta de esta manera. Pero veamos el elogio que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia. Versículo 8. Estoy en Apocalipsis capítulo 3 y el verso 8. Dios le dice, Dios la elogia y le dice: yo conozco tus obras. Yo te conozco. Y mire, esto a mí me da mucha esperanza y me da alegría y satisfacción de saber que aquí el que está viendo a todos es Dios. Las personas me pueden juzgar mal. Miren, las personas hablan de mí y las personas dicen: ay, esta hermana sabe qué se cree. Esta hermana se cree santa, esta hermana es cuadrada. Me pueden juzgar como quieran. Pero a mí el que me juzga es Dios. A mí el que me importa qué es lo que dice de mí es Dios. Dios dice: yo conozco tus obras. Yo las conozco. Bendito sea el Señor. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, dice el Señor. No hay ningún reproche. Es más, le dice: no te preocupes por los falsos, por los mentirosos, porque yo te conozco, le dice Dios. Y luego le dice: hay una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Bendito sea Dios, mis amados hermanos. Hay muchas personas que quieren callarnos, hay muchas personas que quieren cerrarnos las puertas, pero cuando Dios las abre, nadie las puede cerrar. Así es que dice: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, dice,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando Dios le dice a esta iglesia de Filadelfia, tiene poca fuerza, lo que significa es que el grupo de cristianos en esa iglesia eran pocos creyentes, y Dios les dice, tienen pocas fuerzas. No significa que están débiles en la fe o que les falta fe. No. Son pocos en número. Pero le dice Dios, yo sé que aunque son poquitos, ustedes han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. ¿Ven la importancia de mantenerse fiel hasta el final? Dios conoce nuestras obras y dice el versículo 9, el tiempo es mi enemigo siempre, porque me quedan 3 minutos para terminar. Y dice el versículo 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mire cómo estas dos iglesias son muy similares. Allá Esmirna tenía judíos que se decían ser judíos, y aquí también habían personas infiltradas, habían personas falsas, mentirosas dentro de la iglesia que estaban ocasionando problemas. Y Dios les dice, yo los conozco, yo sé quiénes son ellos. Yo sé, dice, y yo, dice Dios, los entrego a la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son. Y luego Dios le dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo, dice el Señor, te he amado. Pero mire el versículo 8, qué hermoso. Dice, por cuanto has guardado, por segunda ocasión Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra y no me has negado. Ahora le dice, por cuanto has guardado, por segunda vez, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba. Mis amados, las pruebas no son para destruirnos. Las pruebas que Dios nos manda son para elevarnos a un nivel mayor. Cuando los falsos hermanos, cuando los falsos judíos se levanten en contra de nosotros, tú di, qué bueno, una piedra más para mi corona están haciendo ellos. Están haciendo que mi corona tenga más piedras. Qué hermoso. Así es que Dios dice, yo te voy a guardar. Por cuanto tú me has guardado y has guardado mi palabra, yo también te guardaré. Oiga este versículo, qué clave. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Mis amados hermanos, está por venir la prueba final de todas las cosas, donde Dios va a probar realmente quiénes son realmente cristianos y quiénes no son cristianos. Mire, el hermano Brian Bailey, él nos ha enseñado y él nos ha dicho que el anticristo va a venir precisamente a polarizar a la iglesia, va a venir a sacar a los que son falsos y va a venir a tomar a los que son verdaderos. Por eso es que desde el principio yo les digo, no bajemos los estándares de Dios. Tenemos que aprender a guardar la palabra, la doctrina sana, pura y firme de Cristo. No podemos bajar los estándares solo para caerle bien a las personas. No podemos decir, ahí va un merenguito, ahí va una rancherita para quedar bien con todos. Lo que Dios ha establecido, eso es. Y tenemos que apegarnos a las reglas para correr legítimamente. Finalicemos. El versículo 11, estoy en Apocalipsis 3:11. El Señor dice, oiga nuevamente, allá el Señor le dijo, sé fiel a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia. Pero aquí le dice a esta iglesia de Filadelfia, le dice Dios en el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es que la corona está en juego. Ahora, la importancia no es tener o no tener corona. La importancia es poder estar delante de nuestro Señor por la eternidad. Eso es lo que está en juego. Si no tengo corona, porque no corrí legítimamente,
es porque tampoco voy a estar cerca de mi Dios. Pero si tengo corona, es porque voy a estar enfrente de mi Dios y voy a poderla echar delante de Él. Así es que cuidado, mis amados hermanos, necesitamos correr la carrera con paciencia. Y luego el versículo 12 nos da la advertencia o nos da lo que Dios le promete al vencedor. Mira el versículo 12, dice, al que venciere, yo lo haré columna. Mire, este es un triple premio. 3 cosas le va a dar Dios a los que venzan la tribulación, a los que venzan a esos malos hermanos que están adentro. Dice, al que venciere, en primer lugar, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Que Dios haga columna a una persona significa que lo haga estable, que lo haga una persona capaz de resistir todo el edificio y toda la estructura del templo de Dios. Que Dios nos haga columnas en su templo es un privilegio enorme. Pero ¿cómo se logró llegar a ser columna en el templo de Dios? Por resistir, por mantenernos fieles y firmes hasta el final. A nadie se le va a dar un premio si no se mantiene fiel hasta el final. Dios entonces promete hacerlo columna en el templo de Dios, nada más y nada menos que en el templo de Dios. En segundo lugar, Dios le promete al vencedor, Dios le dice, nunca vas a salir de allí. Nunca nadie te va a poder quitar. Y esta segunda recompensa para el vencedor nos habla de estabilidad, de seguridad. Tú vas a estar allí siendo columna y nadie, nunca, nada te podrá sacar de ahí. ¡Qué privilegio, mis amados! Vale la pena mantenernos fieles, a pesar de que hayan en medio hermanos falsos e hipócritas. Vale la pena mantenernos fieles a nuestro Dios. Y luego dice la tercera promesa, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Miren, esta tercera promesa se divide en otras 3 cosas más, porque dice que Dios va a escribir su nombre en nosotros. Pero dice, y el nombre de la ciudad también se nos va a dar, que habla de la Nueva Jerusalén. Y luego dice, de la Nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos de mi Dios y mi nombre nuevo. El tiempo se me ha terminado. Pero mis amados hermanos, las promesas de Dios son reales, son fieles. Y más que la corona, yo lo quiero a Él. Quiero estar donde Él está. Quiero estar en los cielos, no porque hay calles de oro y mar de cristal. Yo quiero estar en el cielo porque ahí va a estar mi Dios y yo quiero contemplarlo por toda la eternidad. Dice Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos no seamos ni cobardes ni incrédulos. Creámosle a Dios. Lo contrario de incrédulo es una persona que tiene fe. Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. No podemos ser ni cobardes e incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque dice segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 3 se nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mis amados hermanos, nadie, ninguno de nosotros puede ser cobarde e incrédulo, porque todas las cosas se nos han dado ya. Perdonen, porque siempre les quito 5 o 6 minutitos, como ahora perdonen. Pero me apasiona la palabra de Dios. Mis amados hermanos,
que en medio de estas tribulaciones que podemos estar pasando, cada uno en diferentes países, en diferentes situaciones, que estas tribulaciones no nos hagan desenfocarnos del llamado, de la meta que Dios tiene para nuestras vidas. Permanezcamos firmes sin fluctuar, permanezcamos firmes sin fallar hasta el camino, hasta la meta que Dios tiene para nosotros, y que en la eternidad Él nos ponga la corona y nos diga: bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias, mi Señor. Muchas gracias por la palabra que tú nos has hablado en esta hora, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer firmes, a permanecer fieles hasta el final de nuestra carrera. Necesitamos tus fuerzas. Necesitamos, Señor, reconocer que tú eres fiel y eres verdadero, que tú eres el alfa y que tú eres la omega, que tú moriste, pero que también resucitaste, Señor, y tú eres capaz de hacernos llegar hasta la meta eterna contigo. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar junto con nosotros en esta transmisión. Con la ayuda del Señor nos vemos el día de mañana para poder compartir una vez más la palabra del Señor. Les amamos y que tengan una feliz noche a todos. Hasta mañana. Bendiciones.